Iglesia, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Hay una atmósfera bien bonita esta mañana del Señor, de adoración, de alegría. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí unidos como cuerpo de Cristo que somos para celebrar su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, antes de comenzar, permítanme una palabra de oración y voy a estar dándole lectura a los dos textos que Marily mencionó. Señor, te damos gracias, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias porque antes de que nosotros llegáramos, tú estabas aquí ya. Gracias porque tú estás en cada creyente, Señor amado, en cada persona que ha decidido entregar su vida a ti, Padre Santo. Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, yo me pongo detrás de ti. Yo te pido, Señor, que la palabra que ya tú has puesto en mi corazón, seas tú exponiéndola, Señor, por mis labios, Señor, que seas tú obrando en cada corazón, en cada vida, en cada mente, Padre Santo, porque tú eres el que escudriña lo profundo de nosotros, Señor, y aún lo profundo de Dios. En esta hora, Padre, la gloria es tuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos. Amén. Amén. La primera lectura que voy a estar compartiendo con ustedes está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Juan 8, del 2 al 11. Yo voy a leerlo en Reina Valera del 60. Me digan, por favor, amén, cuando lo encuentren. Amén. Dice así, dice, y por la mañana volvió al templo, esto es Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora vamos a Daniel 5, 22 al 28. Mantengan las Biblias a la mano que nos vamos a estar moviendo un poquito, ¿está bien? Daniel 5, 22 al 28, en el Antiguo Testamento. ¿Me dejan saber? Amén. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. En estas lecturas que acabo de leer, veo dos casos que me llamaron mucho la atención, ya que Dios actúa en una forma similar, pero a la luz de una nueva revelación dada en Cristo. Cuando me preparaba para predicar el día de hoy, el Señor me llevó al caso primero de la mujer adúltera. Y me percaté de algo que Jesús estaba haciendo, y era que estaba escribiendo con su dedo en la tierra. Nunca antes me había percatado de que también Dios había escrito con su dedo en el Antiguo Testamento. Pero en este caso fue para traer un juicio hacia el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor,
inmediatamente aquí vi una acción paralela de Dios. Y eso es lo que quiero desglosar un poco, hablar un poco sobre esto en esta mañana. Hay algunos pecados, algunas cosas que se pueden observar claramente en ambos relatos. Adulterio. Vamos, se llama el caso de la mujer adúltera. Ese es lo más claro, lo más obvio que se ve ahí primero. Es interesante que en el caso de la lectura en el Evangelio de Juan, los escribas y los fariseos traen delante de Jesús una mujer que atraparon en este pecado, ¿verdad? En el adulterio e infidelidad. También es muy notorio el adulterio en el caso del rey Belsasar en el Antiguo Testamento. Lo que está ocurriendo ahí es que Daniel le está diciendo al rey Belsasar, ¿verdad?, que ha incurrido en adulterio, pero en este caso es un adulterio espiritual. Le dice que él, ¿verdad?, estuvo utilizando los vasos del santuario de Dios para, ¿verdad?, básicamente los utilizó para su propio bien, para su placer, y no solo eso, sino que adoró estatuas, ídolos, etcétera, que lo estuvimos leyendo. En ambos casos es adulterio, pero uno es espiritual, el otro es físico. Sin embargo, hay otros pecados aquí que no se ven a simple vista, y eso fue lo más que el Señor me estaba mostrando en esta lectura. Y fue a lo más también a lo cual Jesús le prestó atención, ya que, añado, ¿verdad?, y todos sabemos que Él escudriña los corazones. Él va más allá, Él va más profundo. En 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esta palabra obstinación en el hebreo es patzar. Significa, vamos, ya he mencionado, obstinación, ejercer resistencia, eso me llamó la atención, presión, insubordinación con arrogancia o por orgullo. Entonces, yo vuelvo aquí al caso de la mujer adúltera y veo que el pecado oculto que está aquí es que hay una obstinación, hay una autojustificación, o sea, un orgullo, me explico. En el caso de Belsasar, en el versículo 22, Daniel le dice: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, ¿verdad? Todo lo que él le mencionó que había hecho mal. Y sabiendo también el caso de su padre, Nabucodonosor, que había recibido juicio de Dios también por su ego. Porque dice que Nabucodonosor se ensoberbecía. Nabucodonosor tenía un corazón altivo y le quitó la gloria a Dios por el reinado y lo grande que había sido su reinado. Y por esto, dice la palabra, en el versículo 20, que terminó fuera de sí. Con su mente, dice así la palabra, con su mente siendo semejante a las bestias, y moraba con los animales del monte. O sea que Daniel lo que le estaba diciendo era a Belsasar: ¿por qué, si tú sabías lo que le ocurrió a tu padre por no humillarse y honrar a Dios y no humillarte, por qué tú haces lo mismo? ¿Por qué no te diste cuenta de eso? Nabucodonosor terminó atado por su actitud. En el relato de Juan, esta obstinación, esta autojustificación o orgullo lo manifestaron los escribas y los fariseos al querer condenar a muerte a esta mujer, y además al intentar, por encima de todo eso, tentar a Jesús. Porque ellos no lo estaban haciendo solamente: mira, maestro, esta mujer, ¿verdad?, por seguir la ley de Moisés. No. Dice que ellos querían tentar a Jesús también. Es ahí en el corazón, en la mente, en los deseos, que se aloja el pecado que Jesús resalta aquí. Después de todo, la Biblia dice que Dios resiste a los altivos, pero que da gracia a los humildes. Eso está en Santiago 4:6. Muchas veces pensamos que como somos iglesia, como tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la palabra, esto nos da derecho de aguantar ofensa en nuestro corazón hacia otros, a causa de los pecados que cometieron, a lo mejor en contra de Dios o en contra nuestra. En este caso de los fariseos, ellos estaban manteniendo ese rencor, esa apatía hacia esta mujer pecadora, porque estaban aparentemente, ¿verdad?, pecando contra Dios, pero vemos que habían otras cosas envueltas ahí en sus corazones. Estos fariseos y escribas conocían las escrituras de Israel, pero tenían en el lugar de Dios
su propio sentido de orgullo, que les decía que ellos tenían derecho a condenar y a sentir apatía hacia esta mujer por su pecado. En sí mismo, esto es peor, ya que el que mantiene un sentido de apatía o de falta de misericordia o falta de perdón hacia otros, está peor que el mismo que comete la acción, en mi opinión y en lo que veo aquí, porque cualquier sentimiento de esta índole lo que hace es que lo va a mantener o la va a mantener a esa persona atada, encarcelada. En Mateo 5, 21 al 26, lo pueden buscar si desean, Mateo 5, 21 al 26, me dejan saber cuando lo tengan. Mateo 5, 21 al 26. Amén. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, este es Jesús hablando, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, y no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Miren qué serio es ¿verdad? Esto del perdón, que Jesucristo dice: reconcíliate en el camino con el que tú ves como tu adversario. Yo busqué un poquito más allá porque me llamó la atención. Yo dije: Señor, pero esto está fuerte, porque nosotros nos hemos en muchos momentos enojado con hermanos en la iglesia y también con gente que están fuera de la congregación. Entonces dice que el que se enoje será culpable de juicio. La realidad es que cuando yo busco esa palabra, el que se enoje, no está hablando de un enojo de que me molesté hoy y lo dejé ir, no. Está hablando de un enojo que busca retribución, de un enojo que busca, sea directa o indirectamente, hacer pagar a esa persona por lo que hizo. Es un sentido de apatía, un sentido de que yo voy a hacer que esta persona me pague lo que me hizo. A eso es lo que se refiere la Escritura, que nos ata, que nos mantiene en un pecado. En Lucas, en el libro de Lucas 13, del 11 al 16, ¿verdad? Porque quiero ilustrarles un poquito sobre esto de las ataduras del enemigo. Dice que había una mujer que Jesús sanó en el día de reposo dentro de la sinagoga. Es interesante, ¿verdad?, que en este caso específico, cuando Jesús pone sus manos sobre esta mujer y la sana, ¿verdad?, les dice a los fariseos que estaban allí, que también eso les incomodó porque era sábado y sabemos que los judíos pues guardan el sábado. Él les dijo: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y más arriba dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encordada y en ninguna manera se podía enderezar. Menciono esto porque una de las cosas que más le da espacio al enemigo para tomar lugar, ocupar lugar en nuestro ser, en nuestra vida, a pesar que seamos cristianos, es la falta de perdón. Es ese sentimiento de enojo, de apatía, de indiferencia. Y la cosa es que el Señor, ¿verdad?, interesantemente, cuando habla en Mateo sobre perdonar, sobre reconciliarse con ese tu adversario o mi adversario, Él no dice, no hace énfasis ninguno en lo que esa persona hizo o dejó de hacer. O sea, Él no minimiza, porque tampoco es ninguno de los extremos, Él no minimiza tampoco, ¿verdad?, lo que esa persona pudo haber hecho, porque ciertamente hay cosas fuertes que
que podemos haber pasado, ¿verdad? En nuestras vidas, cosas horribles que la gente nos puede haber hecho. Y claro, es normal que nos sintamos así y que a veces no queramos perdonar en nuestra humanidad. Pero al mismo tiempo, luego de reconocer eso, el Señor nos dice, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Sabemos que en la Biblia Jesús dijo, y es interesante también, la gloria del Señor, que lo leímos esta mañana en el momento de confesión, y perdona nuestras ofensas. Esto es en el Padre Nuestro. Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios siempre ha seguido un mismo patrón de conducta. Él no es variable en su manera de ser. Él siempre ha demandado humildad de parte de sus siervos y de sus hijos y hijas. Esto incluye perdonar. Tanto así que lo ata directamente a cómo nosotros perdonamos para Él entonces perdonarnos a nosotros. La realidad es que tanto Belsasar como los fariseos pecaron primeramente por su orgullo. Y nosotros, la realidad es que sutilmente lo hacemos también cuando no perdonamos. Cuando continuamos perpetuando en nuestro corazón cualquier sentido de ofensa o falta de perdón o diferencia de opinión que podamos tener con alguien. En el caso de Belsasar fue triste, porque Dios con su dedo, dice, que escribió la sentencia de su soberbia. Mene, mene, tekel, uparsin. La interpretación es, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios lo que nos está diciendo es hoy que tenemos que decidirnos a perdonar, a soltar esa carga. Y que si decidimos no humillarnos al no perdonar, a pesar de que Dios nos recibió en Cristo a nosotros, por pura gracia, terminaremos sin el lugar en donde Él nos puso, que es su reino. Así como quitó Dios de su reino a Belsasar por su soberbia. Y se lo dará a otros que sí estén dispuestos a humillarse en humildad. La mujer recibió misericordia, pero los fariseos no recibieron misericordia. Y no es que esto sea un proceso fácil, porque ciertamente no lo es. Como mencioné, hay situaciones que nos han marcado, hay heridas que se tardan en sanar. Este último viernes estuve compartiendo con la confraternidad de jóvenes y vimos una película excelente que yo nunca había visto. Y ya, ¿verdad? Yo había estado orando, Señor, ¿qué palabra tú quieres traer a la iglesia? ¿Qué tú nos quieres decir? Iba por la línea del perdón. Y yo hablaba con Jaime, que es uno de los acompañantes de la confra, y yo le decía, Jaimito, es que sabemos que estamos trabajando con el tema de compartir las buenas nuevas, pero ¿por qué el Señor nos hace tanto énfasis en el perdón? Porque incluso en las reuniones, desde antes, hace casi un mes atrás, que nos reunimos, el Señor lo que nos traía era, no, es que tienen que traer el tema del perdón, tienen que aprender a perdonar. Y es que si queremos que Dios, como en el pasado, limpie el templo, purifique el templo, estoy hablando ahora de nosotros mismos, tenemos que soltar, tenemos que dejar ir, porque si no dejamos ir, hay ataduras espirituales, hermano, hay demonios, para hablar claro, espíritus en nuestra vida, que si usted sabe, y es honesto con usted mismo, usted sabe que Dios lleva diciéndole tiempo que usted tiene que perdonar, que usted tiene que soltar esa carga. Y hay cosas que seguimos perpetuando. El pecado es un evento. El pecado pasó ahora. Y cuando pasan 2, 3 minutos, ya ese pecado pasó. Es nuestra decisión ir y arrepentirnos y hacer lo que tenemos que hacer para que la sangre de Cristo nos limpie y seguir adelante. Pues es lo mismo con el evento o los eventos que tú pudiste haber pasado o que esa persona o personas te hicieron. Es más, hay perdón que tiene que ocurrir hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos que a veces, a mí me ha pasado, hermano, yo no estoy exento de esto. Hay veces que en mi vida yo he hecho cosas que yo mismo he tenido que trabajar y decir, mira,
yo tengo que perdonarme. Señor, gracias porque tú me perdonaste, pero yo sigo perpetuando esto. Porque a veces pensamos que si soltamos la carga, que si decidimos perdonar, porque es una decisión, yo decido perdonar, pues entonces yo estoy fallándome a mí mismo, o yo estoy fallándole al ideal que tengo de que no, o que no he hecho pagar a esta persona, no es justo. Pues ¿sabe qué? Es que no es justo que usted y yo estemos salvos. No es justo. Si queremos la justicia verdadera, sin la gracia de Dios, que es inmerecida, ninguno de nosotros llegaría a ver al Señor. Porque dice la palabra que ni un justo se encontró en la tierra, que todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Amén, hermano. Esa es la realidad. Entonces, yo decía, wow, Señor, pero qué difícil es a veces. Porque estamos hablando de situaciones a veces que puede que hayan sido heridas que están de toda la vida. Estamos hablando de cosas que son profundas, no estamos hablando de algo que es como un switch, que uno dice, ajá, sí, ya se fue. No, yo sé que hay gente aquí que tiene heridas sinceras. Yo sé que hay gente aquí que necesita sanidad, pero que no ha podido encontrar la manera de perdonar. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, tienes que soltar la carga. Tienes que dejarla en mis manos, para que entonces mi espíritu pueda entrar y libertarte y sanar. Porque hay patrones y cosas en nuestras vidas que no se pueden romper. En esta mañana el hermano Rafa trajo una palabra preciosa en el Unibrunch, que es el espacio que tenemos los jóvenes. Interesantemente, lo primero que él destaca es cómo podemos romper un patrón de pecado en nuestra vida. Dice, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Y yo dije, wow, señora, la verdad que es el mismo espíritu. Porque yo no hablé con él, no nos hemos comunicado sobre esto. ¿Sabes? Yo dije, wow, la gloria es de Dios. Y es que ciertamente el Señor quiere un pueblo libre. El Señor quiere hacerte libre, quiere hacerme libre. Pero hasta que no tomes esa decisión de decir, Dios mío, es que fulano, yo no puedo con él o con ella, yo no lo soporto, porque hay que hablar claro aquí, yo no puedo bregar con esta situación, yo no puedo perdonar porque es que es demasiado grave lo que me hizo. ¿Sabes qué? Haz una pequeña introspección, mira dentro de ti, piensa de dónde el Señor te sacó o de dónde Dios te está sacando. Aleluya, porque es que el tiempo es corto, hermano, entonces no es posible ser libres si nosotros primero no tomamos el paso. Hasta la salvación requiere un paso de fe, requiere un compromiso, requiere que yo diga, Señor, aquí estoy con mis problemas, con mis situaciones, con mis cargas, con mis heridas, Señor. Pero yo reconozco que si yo no me humillo, nada voy a hacer, nunca voy a seguir adelante. Va a ser imposible recibir realmente todo lo que tú tienes para mi vida. Entonces yo veía y decía, wow, es que qué fuerte que el Señor envió ese juicio al rey Belsasar y le quitó su reino. Y yo dije, wow, Señor, pero es que es fuerte, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que por una persona que yo deje de perdonar, yo pierdo mi salvación? Porque lo dice, hermano, eso no me lo inventé yo, eso me choca a mí primero. Yo como predicador, esta palabra me choca a mí primero, me da de frente también. Entonces yo tengo que empezar a escudriñar y decir, wow, porque hay veces que hablábamos también en estos días con los jóvenes que hay situaciones que nos han marcado tan y tan fuerte que en ocasiones las reprimimos tanto que ni las pensamos ya. Entonces esa atadura se convierte en un patrón de conducta. Se convierte en un patrón de conducta el no llamar a esa persona que a lo mejor antes llamaba. Se convierte en un patrón de conducta el no orar por esa persona cuando Dios nos dice que debemos orar por los que nos ofenden, por nuestros adversarios. Se convierte la apatía o la indiferencia en un patrón de conducta normal en nuestra manera de vivir, hasta el punto que nuestra conciencia llega a ser cauterizada, como dijo Pablo. Y ahí es que estamos en más peligro, porque entonces se ha formado ya en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros deseos, lo que Pablo llama una fortaleza espiritual, que es
todo designio, todo pensamiento que se está elevando por encima de lo que es Cristo. Y de abajo de todo eso, lo que se intenta elevar por encima de Cristo, tiene que venir por el ego, aunque nos duela. Al ego nunca le gusta que le digan que es un presumido, que no le gusta humillar. A nadie le gusta eso, hermano. A mí hay gente que mi mejor amigo, que me encanta eso, que él me ha dicho, tú tienes que humillarte, tú estás mal. A nadie le gusta eso. O a ustedes les gusta que alguien los regañe, ¿verdad que no? Pero qué bueno es cuando el Espíritu Santo lo hace por medio de gente que ama a uno, que lo que quiere es verte libre, que lo que quiere es verte bien, que quiere que tú llegues al propósito de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí, y esto se habla de aquí, se ha hablado de este púlpito en muchas veces, cada persona que está aquí tiene un propósito eterno. Dice Pablo que mi embrión vieron tus ojos. Eso no es para Pablo nada más. El Señor nos vio a cada uno de nosotros desde la eternidad donde Él habita. Nos vio a cada uno y dijo, yo la voy a llevar a la tierra. Yo lo voy a llevar a la tierra. A lo mejor no de la manera más perfecta. A lo mejor no tuviste los mejores padres o los mejores tíos, abuelos, abuelas. No importa, estás aquí. Y Dios quiere llevarte a que tú entres en su propósito y a que tú llegues a la plenitud. En esa obra, la palabra habla de que Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. Pero para que esa obra se perfeccione, nos toca a nosotros una parte. Y esa parte es humillarse. Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta será humillado. El Señor, y yo decía, wow, Dios mío, pero es que yo no sé qué tú vas a hacer, Señor, pero es tan fuerte. Jesús dijo en un momento, si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Esto también, hasta esto, el Señor usó a Rafa para hablar en esta mañana. Hay liberaciones que ocurren en nosotros que van más allá de una oración. Hay liberación que ocurre, que comienza a ocurrir, porque son un proceso cuando nos humillamos en nuestro corazón y reconocemos que necesitamos impartir ese perdón a una persona o a personas o a nosotros. Es más, usted puede tener coraje con Dios. Usted puede estar sentado ahí, puede tener un coraje que nadie sabe con el Señor. Pues ¿sabe qué? Usted tiene que soltar eso también. Yo he sabido tener coraje, y esto el Señor lo trae ahora, yo he sabido tener coraje con Dios. Sí, Pedrito. Yo he sabido en ocasiones tener coraje con Dios. Una vez específicamente, recuerdo, fueron los 3 días más horribles de mi vida. Lo más horrible de mi vida fue eso. Porque yo estaba en un lugar de tanta frustración, de tantas situaciones, que por un momento yo dije, Señor, pero es que ¿por qué tú no haces nada? ¿Y por qué tú no obras? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a sabiendas me metí en eso. Tan mala fue lo que vino, porque era el enemigo, ese sentimiento, que yo sentí un vacío, una cosa que yo no podía ni orar. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Siento un coraje, porque ¿cómo tú vas a hablar con alguien de esa manera? Que tú lo que tienes es coraje por dentro, que tú lo que tienes es apatía. Pues no. Yo tuve que decir, Señor, perdóname, y tuve que humillarme. Y tuve que reconocer, mira, Dios, que se haga tu voluntad por encima de lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad. Porque a veces esa falta de perdón, esas raíces de amargura, están ahí porque no queremos reconocer que nosotros no somos Dios. Porque a veces hay cosas y situaciones y peleas y riñas que tenemos en nuestro ser que vinieron por un desacuerdo también, por algo que no estuvimos de acuerdo o no estamos de acuerdo con algo, con alguna decisión, con alguna palabra, con alguna manera de actuar, whatever, etcétera. Estos fariseos no estaban de acuerdo con esa mujer que estaba en adulterio. Fine, era pecado. Pero es que eso no nos da el derecho a nosotros de mantener eso adentro, de condenar, de
de decir, yo saco a esa persona de mi vida porque eso no sirve. Cuidado con eso. Porque la palabra dice que como juzguemos, seremos juzgados. Esas cosas no nos escucha tampoco, no nos gusta leerlas en la Biblia tampoco a veces. Pero ¿sabe qué? Tenemos que leerlas. Tenemos que leerlas porque es la realidad. Es la realidad. Esas porciones que son duras a veces, que decimos, Señor, ¿con qué se come esto? Eso es lo más que produce cambio en nuestra vida. Y es que la gracia de Dios se tiene que canalizar, se tiene que manifestar en nosotros. Pablo dijo que el Señor reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. O sea que en sí mismo Dios, siendo espíritu, es el espíritu de la reconciliación. Aleluya. Es el espíritu que une. Es el espíritu que rompe los muros, como hizo con los muros de Jericó. Es el espíritu que si tú tomas esa decisión en esta mañana de soltar tu convicción que te ata, que le abre una puerta al enemigo para que haga lo que él quiera en tu vida, en tu carácter. Si tú tomas esa decisión, Dios va a romper esta mañana esas cadenas que te atan. Esta mañana Dios va a quitar esos paradigmas que no te dejan dormir bien. Esos paradigmas, aleluya, que no te dejan orar en paz. Esos paradigmas que el enemigo utiliza para condenarte, para susurrarte. No, es que tú no eres digno, todavía tú no estás bien porque tienes que perdonar y Dios no te va a usar y esto y lo otro. Mire, no le dé ese espacio al enemigo en su mente y en su corazón. Jesucristo, la obra que hizo en la cruz fue total y completa. Cuando resucitó también nos envió a su Espíritu Santo. Hay cosas que impiden que tú recibas la plenitud de Dios en tu vida. Que tú comiences a ser lleno y transformado a otro nivel en Dios. Hay cosas que no lo permiten. Y la más grande, la piedra más grande, que es la piedra de tropiezo más grande, es la falta de perdón. Así que yo le voy a pedir adoración que por favor si me puede ayudar aquí. Porque yo quisiera hacer un llamado al altar. El llamado en esta mañana es para que pases al altar, para que presentes a Dios. No tienes que decírmelo a mí, ni decírselo a nadie que está aquí, porque el interés no es sacar a la luz los esqueletos de nadie, como dicen por ahí. No es eso. Es que usted vaya a la fuente, que es Jesús. Es que usted vaya al altar, que es el lugar de sacrificio, que es el lugar donde la carne es quemada por el fuego de Dios, y reconozca y doble sus rodillas y le diga a Dios: mira, Señor, yo no sé cómo yo voy a hacer esto, yo no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero yo sé que yo tengo que soltar esta carga. Yo decido perdonar, yo decido romper todo aquello que yo tenía anotado en la tabla de mi corazón en contra de fulano, de fulana, de mí. El Espíritu Santo está revelándole ahora mismo a su corazón que usted, a quién tiene que perdonar, qué carga tiene que soltar. Venga al frente, decida hacerlo, decida hacerlo. Dios está revelándole hoy qué es lo que tiene que ocurrir para que usted reciba la posición que Dios tiene para su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, el altar sigue abierto. Pase adelante, no tenga temor. No tenga temor. El Espíritu Santo es el que hace el llamado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pasen adelante. Le pido a los ancianos y ancianas, los diáconos y diaconisas también, si pueden ayudarnos a orar por estos hermanos y hermanas. Pídale al Señor que déle la fuerza. Hoy mismo también leíamos que qué hacemos cuando las fuerzas no nos dan. ¿Qué hacemos cuando a veces
en nuestra humanidad, negarnos a nosotros mismos se nos hace imposible. Pablo dijo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Santo. Qué bueno es el Señor. Y hermano y hermana que está aquí, si usted está libre de toda falta de perdón, yo le pido que usted extienda su mano, que usted no sea un espectador, sino que usted sea cuerpo de Cristo hoy. Que usted se deje usar por Dios. Que usted es un rey y un sacerdote, de acuerdo a Apocalipsis. Que usted está comisionado por Dios para ser utilizado para romper cadenas, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el Evangelio de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos delante de ti. Aleluya. Estamos, Señor, delante de ti, donde nada de nosotros se esconde. Todo está descubierto ante tu presencia. Oh, Ramakayama, todo, Señor, está expuesto, Señor. Aquí están mis hermanos, mis hermanas en tu altar. Dios mío, en esta hora, Señor, que cada uno de ellos y ellas reciba ahora mismo un toque de tu Espíritu Santo. Que tú uses ahora mismo este momento. En el nombre de Jesús. 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 Desatamos tu poder en esta hora. La iglesia orando conmigo. Ahora le ordenamos a todo espíritu de rechazo, a todo espíritu de falta de perdón, a todo espíritu de amargura, que haya hecho espacio en sus almas y en sus corazones, que salga ahora, que lo suelte ahora. Declaramos libre a tu pueblo, Señor. Somos libres por tu palabra, libres por tu sangre. Tú, Espíritu Santo, eres el Dios Todopoderoso. No hay nada que no sea destruido, Señor amado, si viene en contra de tus hijos y de tus hijas. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que mis hermanos y mis hermanas no miren atrás, que prosigan hacia la meta, como dijo Pablo. Proseguimos hacia la meta. Hoy es un día decisivo. Un día decisivo, aleluya. Un día en que el enemigo queda destruido y debajo de los pies de tu iglesia. Porque el enemigo, dice tu palabra, Señor, que las puertas del Hades no prevalecen en contra de tu iglesia. Que las puertas del Hades no prevalecen. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento sus mentes, sus corazones, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que comiences tú a hablarles. Que comiences tú a revelarles los pasos que tienen que hacer. Si hay que ir a donde esas personas y reconciliarse físicamente, que así lo hagan. Oh Jehová, dales tú la fuerza. Dales tú, Señor amado, el denuedo, aleluya. Dales tú, Señor, lo que es necesario en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, porque tú le diste a Moisés la capacidad para liderar a tu pueblo. Tú le diste a Cristo las fuerzas, aleluya, en el Getsemaní, para enfrentarse a la cruz. Oh Señor, dice tu palabra en Isaías, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a negar, no nos ahogaremos, pero tenemos que pasarlas a veces. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciban ahora la liberación, reciban ahora mismo en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, dice la palabra, está sobre tu iglesia, aleluya, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a haber cambio. Declaro que comienza a haber cambio en la familia, que comienza a haber cambio en los caracteres, que comienza a haber un cambio notorio, sobrenatural. Oh Señor, a nivel tuyo, Señor, lo que es natural en ti es sobrenatural para el hombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu abrazo. Gracias, Señor, porque tú comienzas a sanar. Gracias, Señor, porque el enemigo ha sido vencido una vez más. En esta hora, Padre Santo, si queda alguien en las redes sociales o alguien en esos escaños, Señor, que no ha tomado el paso aquí hoy, yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú persiguiéndole, Señor, hasta que sea libre. Porque tú, Señor, fuiste el que primero te encontraste con nosotros.
Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre cada corazón. Señor, que tú quites de nosotros toda aspereza, todo sentido de autojustificación. Toda mentira sea callada en esta hora. Y que tu pueblo sea libre totalmente, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos adorando mientras terminamos de ministrar, que el Señor está orando. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias, Señor. Dios mío, si hay alguien que necesita sanidad. Vimos que la mujer encorvada recibió sanidad cuando fue libre. Señor, que tú termines la obra que tú empezaste hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad, sea física, emocional, que el enemigo creó, que el enemigo hizo, alguna herida abierta, Señor, sea sanada por tu Espíritu Santo. Sea sanada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás sanando. Gracias porque las raíces de amargura se están saliendo. Están siendo desarraigadas de los corazones. Están siendo desarraigadas de los corazones ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oh Señor, una iglesia libre para que tu espíritu fluya con libertad. Aleluya, para que no haya nada que se intervenga ni se interponga, Señor, en tu manifestación. Yo te doy las gracias, Jesús. Yo te doy las gracias por lo que tú has hecho. Pero te doy las gracias, Señor, por lo que continuarás haciendo. Padre, que podemos escuchar, Señor amado, testimonios de lo que tú hiciste hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Quedamos en tus manos, Padre. Amén. Y amén. Entramos a la mesa del Señor. Gloria a Dios.